¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola, buenos días a todos. Estamos en un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos con Andrés Duprat, hoy en día el director del Museo Nacional de Bellas Artes, pero con antecedentes multidisciplinarios de todo tipo, guionista de películas de cine nacional muy conocidas, curador, arquitecto, gestor cultural. Y ahí me interesaba que nos enfocáramos en tu faceta como curador, ya que Temporada de Relámpagos es un podcast que está especializado en arte contemporáneo y creo que la curaduría y el arte contemporáneo corren en paralelo, coinciden temporalmente el desarrollo de una y el nacimiento de la otra. Me interesaría que charlemos un poquito de eso y quería saber cómo fue el paso de tus estudios de arquitectura hacia las artes visuales. ¿Cómo empezaste a trabajar en la curaduría? Bueno, sí, mi formación académica es en arquitectura, pero siempre me interesaron las artes visuales, pero como nunca la imaginé como profesión, porque en la época que yo estudiaba, que eran los años 80, no había estas carreras de gestión cultural. Y yo tampoco quería ser un artista plástico, y tampoco quería ser un historiador del arte. Entonces era un territorio no etiquetado todavía, ahora está más etiquetado, que ese me parece uno de los grandes problemas de la actualidad, como cómo te condicionan de qué sos. Yo en ese sentido soy un ejemplo de lo contrario, porque como vos decías recién, soy arquitecto, soy guionista, soy curador de arte, funcionario de cultura, etcétera. Y creo que eso no es raro. Lo raro para mí es lo otro, es decir, bueno, vos a los 20 años empezaste a hacer algo y vas a seguir haciendo eso. Bueno, el mundo muta y los intereses, no solo que los intereses mutan, sino que para mí todas las actividades que yo hago las considero lo mismo. O sea, mis guiones tienen que ver con el mundo de la cultura y del arte. No es que escribo guiones de marcianos que invaden la Tierra. El trabajo de arquitecto tiene mucho que ver con el trabajo de guionista, porque uno como arquitecto desarrolla los planos, digamos, es como el paralelo a un guión, ¿viste? Claro, es como la idea plasmada en un papel que después no es la obra, sino que la obra se lleva a cabo después. Y el trabajo del guionista también es ese, es escribir, imaginar, pero después la obra es otra, no es el guión. El guión es una guía, digamos, es como un plano de lo que hay que hacer. Con respecto a la curaduría, entonces bueno, yo me recibí de arquitecto muy joven, me fui a Italia 2 años a hacer una experiencia allá ligada a la arquitectura, pero también ligada de alguna manera a la investigación, y después volví a mi ciudad, que era Bahía Blanca, pues yo soy de Bahía Blanca, que es en esos años era una ciudad que no había mucha actividad cultural. Entonces, junto con algunos amigos que queríamos, en realidad el móvil era hacer la ciudad más interesante, por ende hacer nuestra vida más interesante, que pasen más cosas culturalmente de calidad y que uno se podría conectar con eso. Y como no sucedía eso, alguien lo había que hacer, ¿viste? Como alguien que se queja, no hay, no sé, restaurantes árabes en Buenos Aires, bueno, poné uno, entonces, porque si no, claro. Entonces armamos un centro cultural con unos amigos, muy precario, pero con mucha energía, con la energía que uno tiene cuando es bien joven, y fue muy exitoso en ese contexto. Realmente era un centro
cultural que movilizaba y dinamizaba la escena en Bahía Blanca, la zona, incluso venía mucha gente, sobre todo de Buenos Aires, había exposiciones, conciertos, cursos, etcétera. Y luego de esa feliz experiencia, a mí me ofrecen desde la Municipalidad de Bahía Blanca dirigir lo que era el Museo de Bellas Artes de Bahía Blanca, que era un museo muy viejo y muy importante, con una buena colección y qué sé yo. Yo pasé a ser el director del Museo de Bellas Artes de Bahía Blanca, que estaba un poco alicaído, era un museo bien regionalista, como que no había suscitado demasiado interés en general, estaba un poco adormecido, digamos, y ahí hice, acompañado con otras personas, colaboradores, una gestión que un poco lo puso más en el mapa, y detectamos la necesidad de que lo que hacía falta era un museo de arte contemporáneo. De ahí en mi interés, porque los museos de Bellas Artes son un poco como museos históricos también, pues también tienen ese rol de preservar la memoria, las obras importantes en tal contexto, pero los museos de arte contemporáneo son otra cosa, operan con la realidad inmediata, son más riesgosos, son más polémicos, y a mí me interesaba esa vitalidad. Entonces, a los pocos años se creó, también a instancias de la municipalidad, el Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca. Entonces yo dirigía los dos, pues uno era el desprendimiento del otro. Y eso fue un paso para mí muy importante, porque fue el primer museo público de arte contemporáneo de Argentina. Hicimos una gestión, la verdad que nos divertimos mucho, pero aprendimos un montón y fue muy interesante en la escena nacional, por lo menos, de Argentina. Yo ahora son grandes amigos, pues hace muchos años que vivo en Buenos Aires, pero artistas como Pablo Siquier o Ernesto Ballesteros, qué sé yo, la primer muestra tratados como un artista profesionalmente fue ahí en Bahía Blanca, y tantos otros. Entonces ahí yo me metí un poco más fuerte venía de la gestión en la curaduría, porque de ese contacto con las temporadas de exhibiciones de artistas contemporáneos, donde uno tenía que resolver qué es lo que muestra, de qué manera lo muestra, con la complejidad del caso, ¿no? de operar con materia muy contemporánea, y que no tenés la distancia crítica todavía para hacer análisis más objetivos. Yo veo ahora, desde el Museo de Bellas Artes, que uno dice, bueno, no sé, la muestra que está ahora, que esa la curé con Fernando Farina, de Lucio Fontana. Bueno, es una muestra que lo que hace es, está ordenada por periodo, y repasa un poco las obras de Lucio Fontana en las colecciones públicas de la Argentina. No es una muestra tan compleja, pues ya tiene un punto de partida muy concreto, que era mostrar qué hay de Lucio Fontana en los acervos públicos de una manera interesante. Después está el montaje, bueno. Ahora, cuando mostras arte contemporáneo es mucho más complejo. Primero, porque también el nivel de entendimiento de las producciones actuales es complejo, digamos. Sí. Hay cosas que incluso te pueden dejar afuera. A mí me pasa ahora que veo por ahí producciones de gente que tiene 20 años, y no es que si me gusta o no me gusta, es que realmente hay un tema casi de idiosincrasia y de experiencia a la cual me cuesta un poco conectar. No es nada personal, le pasará a un señor de 80 años. Nos pasa a nosotros que estamos vinculados al medio, y al público no especializado le pasa todavía más. Total. O tiene esa postura de rechazo, la frase típica que escuchamos todo el tiempo, esto lo hace mi hijo, o esa distancia reverencial de decir, no, yo a un museo no entro porque no voy a entender nada. Exacto, eso es un grave problema del mundo de las artes visuales. Lo que pasa es que es de difícil solución. Y la curaduría puede ayudar a la amigar al curaduría público. Ayuda muchísimo, y trata un poco de eso, trata de iluminar aspectos que por ahí si no se te pasan desapercibidos. Una buena curaduría, como espectador te lo digo, se súper agradece, porque uno realmente conecta, no es solo de aprender o tener más información, que eso es otro tema y es re importante también, tener información, aprender. Ahora, lo que hace una buena curaduría es darte como los instrumentos de conexión
con la obra. Entonces, de qué manera, es como, para mí la curaduría es como la ensayística, es como escribir un ensayo, tiene que ver con eso. Es como, lo que pasa es que es un ensayo en el espacio, digamos que ahí sí me habrá ayudado también que soy arquitecto, pero entonces de qué manera vos disponer las cosas. Las curadurías tienen un recorrido, tienen un tiempo, o sea, tienen esa dimensión temporal también, la sorpresa, los cambios, los quiebres, o sea, realmente es un recorrido. De qué manera vos lográs sostener un interés en lo que estás proponiendo a partir de obras que la mayor parte de las veces las hicieron otras personas, ¿no? Entonces, de qué manera vos generás un relato y a la vez pones en valor, que pongan en valor las producciones esas, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso de crear un museo de arte contemporáneo desde cero cuando no tenías referentes locales? Cuando en Buenos Aires ni siquiera se estaba hablando de eso en Capital. Mira, la necesidad surgió muy naturalmente porque los museos, eso aún pasa, los museos de bellas artes de las provincias en general hacen las dos cosas. O sea, son museos que tienen por un lado una colección más importante, más modesta, lo mismo, y tienen que también dar respuesta a la actualidad, si no es cuestión de colgar un guión y lo dejas 5 años y te vas a tu casa. Entonces, también operan como museos de arte contemporáneo, porque siempre están las muestras de los pintores locales, de los artistas de la zona, a veces traen a alguien de otro lado. Entonces, ese trabajo, si no tenés unas instalaciones enormes, que es lo que pasa normalmente, que no se tienen unas instalaciones enormes, uno atenta contra el otro, porque o mostrás la colección o haces muestras temporarias. Ese era el dilema que teníamos en esos años en Bahía Blanca, y las dos cosas son importantes, porque la colección, como pasa por ejemplo en este Museo Nacional de Bellas Artes, es importante que esté expuesta casi siempre, o sea, porque se genera un vínculo incluso afectivo. Si vos vivís en Buenos Aires, bueno, sabés que en la colección de Bellas Artes tenga este guión, o uno similar, o uno diferente, vas a ver el regreso del Malón de la Valle. Hay ciertas obras claves de la historia del arte argentino y universal que este es un museo público y es la colección de todos, entonces, que están acá y tienen que estar expuestas. Si uno saca la colección de la visibilidad de la gente y cambia y hace solo muestras temporarias, se está perdiendo una cosa súper importante, que es generaciones que siguen no van a tener contacto con piezas fabulosas como las que por ejemplo tiene este museo. Entonces yo tenía ese dilema, que por un lado quería que esté la colección montada, está bien que uno puede ser dinámico en eso, pero siempre es la colección con los highlights, con las obras importantes, y que la gente trabe relación con esas obras, porque hay una frase que es que uno no ama lo que no conoce. Entonces para querer la colección pública de tu museo tenés que conocerla, porque si no la conoces, ¿qué amor vas a tener por eso? Y por otro lado, la necesidad de que el museo sea una instancia viva dentro de la sociedad, que promueva nuevos artistas, que haya espacio para generar públicos que se acerquen al arte contemporáneo. Entonces, de ese problema que era uno u otro, surgió la necesidad de decir, mirá, uno no es uno u otro o alternativa, tiene que haber un museo de bellas artes, sobre todo focalizado en la colección, y tiene que haber un museo de arte contemporáneo, sobre todo focalizado en muestras temporarias que estén atentas a las problemáticas actuales. Porque también pasa una cosa con los museos, y sigue pasando, que las generaciones más jóvenes les cuesta más entrar. Si vos mantenés obras de 1940, claro, pues no se sienten interpelados, pues siempre van a ser vistas las obras como una cosa, como si yo te muestro un hueso de un dinosaurio, como una cosa que pertenece a otra época. Y en realidad es importante que lo que uno vaya a ver un museo de alguna manera te siga interpelando, como que te hable de alguna manera, que no sea ni una cosa histórica, como yo te digo, este es el sombrero que usó no sé quién, sino que de alguna manera, porque hay muchos problemas de los que abordan los artistas con la obra que son absolutamente vigentes y son antiguos, pero también hay otros problemas que son actuales, son problemáticas actuales. Entonces es importante desde el Estado, para mí desde lo público, tener espacios donde se discuta de esta manera las producciones contemporáneas. Además es interesante que la colección del Museo de Bellas Artes se formó con artistas que en ese momento eran contemporáneos.
Eso que decís es otra clave y yo lo repito también siempre. Los museos de bellas artes que se crearon en todo el país, un poco a instancias de que este es del siglo XIX, del fin del XIX, eran en realidad museos de arte contemporáneo. Esa es una tesis que yo también sostengo. Pues en su momento, si vos te pones a estudiar, los que hacían muestras ahí eran Quinquela Martín, Eugenio Daneri y Raquel Forner, que eran los artistas contemporáneos. Hoy sí uno dice, Raquel Forner, la historia del arte argentino. Pero en su momento, y formaron las colecciones gracias a que hacían muestras de los artistas contemporáneos, entonces los artistas podían donar una obra o venderles a un buen precio a los museos que en general no tenían buen presupuesto. Ahora, después pasó una cosa rarísima, que la tendría que estudiar un sociólogo, que es que los museos se anquilosaron y esos museos pasaron a ser como absolutamente históricos, donde no entraba el arte contemporáneo. Pasó una cosa loca, pues en origen eran como museos, no existía esa palabra, pero eran museos de arte contemporáneo. Entonces, bueno, para mí no hay que perder, incluso yo acá, desde el Museo de Bellas Artes, que es un museo de Bellas Artes, trato de que la mirada se renueve sobre las cosas. Por eso muchas veces invitamos a artistas contemporáneos a hacer proyectos específicos que la verdad que lo que hacen es generar otro interés y contagiar el interés también en la colección del museo. ¿Y con qué artistas te gusta o qué tipo de obras te interesa trabajar con tanto curador? A mí, bueno, me es muy cómodo trabajar con mi generación, es un poco lo hablábamos antes, realmente tengo como una conexión sensual y además un conocimiento profundo si querés, de los hilos de cualquier artista que tenga 40, 50 años, o sea, lo entiendo profundamente y conecto muy profundamente. Entonces, en ese sentido, no tengo se me hace como bastante fácil trabajar con esa generación. Si yo tengo que curar una muestra de artistas que tienen 20 años, lo haría, me encanta hacerlo, pues me encanta aprender, pero hay como un trabajo más de conseguir penetrar en poéticas que por ahí no me son tan habituales, pero que bueno, a mí me hacen bien también. Así que uno tiene que, como curador, tiene que curar cosas con las cuales se sienta seguro y que tenga algo para decir interesante. Por eso no creo en el curador universal, que si a mí me dicen, mira, hay que curar una muestra de arte africano del siglo XIX, no sé, pues yo tendría que ponerme a estudiar, no la haría directamente, pues yo tendría que, digamos que no soy un interlocutor válido y lúcido, pues no sé de eso, tendría que ponerme a estudiar y ver qué ocurre de eso. Me parecería mejor que la haga una persona que tiene estudiado ese universo y que tenga algo para decir. Por última instancia, las curadurías son poner en escena una cosa y tenés que tener algo para decir. Por ejemplo, yo como curador tampoco soy súper prolífico, ni tampoco con los guiones de cine. No es que no tengo 100 guiones, ni podría hacer una muestra por mes. Además de la capacidad física, o sea, no se me ocurriría, se parecería una a la otra, porque tampoco tengo tantas ideas, no es que me echo para abajo, sino como cualquiera de nosotros, uno no tiene tantas ideas distintas, uno tiene ciertas obsesiones, ciertos problemas que digamos que te interpelan más, entonces uno se ocupa más de eso. Pero tampoco creo, así como no creo en el curador universal, no creo en el curador que hace una muestra por mes, porque salvo que se repita, pues si no, no se me ocurre qué es lo nuevo que uno puede decir. Es difícil de sostenerla mucho tiempo. Sí, total, a mí qué sé yo, se ve más en los guiones. Obvio que hacer una película tarda un tiempo, son unas producciones complejas, pero nada, tenés que tener algo para decir, digamos. O sea, hay como una mirada y como una hipótesis también, ¿no? Vos decís, bueno, pues si no, mejor quédate en tu casa, pero bueno, se supone que uno, es como el trabajo de un artista, ¿no? Se supone que si haces algo es porque tenés algo para decir o la necesidad de decir algo, ¿no? Bueno, yo en ese sentido no soy muy prolífico porque me gusta como trabajar las curadurías y hacer las que me interesan, sobre todo las que me permiten poder decir algo original o echar luz en algo que se soslayó y
bueno, tampoco te pasa todas las semanas eso, ¿no? En otro programa hablamos con Tomás Espina y él nos contó sobre la obra que desarrolló para la muestra que curaste en Bariloche, que Sí. fue intervenciones específicas en la ciudad. Sí. ¿Cómo fue ese proyecto? Eso fue lindísimo. Eso había empezado por una cosa rara que era, o rara no, natural, fenómeno natural, pero extraartístico, que había entrado en erupción un volcán en el límite de Chile y Argentina, Puyehue se llamaba, y había inundado de cenizas, no sé si te acordás, Sí, hace sí, algunos sí. años. Entonces eso trajo muchos problemas a todas las localidades, entre ellas era Bariloche, pero a otras más, porque incluso no iban los vuelos, porque las cenizas con las turbinas rompían las turbinas, entonces trajo problemas realmente económicos, porque Bariloche es una ciudad que vive mucho del turismo y si no pueden ir los aviones, y aparte, nada, las cenizas, el daño ecológico, se murieron animales, etcétera. Entonces, desde el Estado se hicieron muchas acciones particulares para ayudar a Bariloche a levantar cabeza otra vez. Supongo que han hecho muchas acciones muy valiosas, pero también acompañaban acciones culturales. Entonces iban conciertos, mandaba el Ministerio de Cultura en ese momento, y en ese contexto fue que a mí me piden, ¿por qué no preparas algo de artes visuales? ¿Qué puede hacer? Y Bariloche, que conozco muy bien, no tiene museo, y tampoco me parecía muy interesante en medio de esa tragedia que había pasado hacer una muestra de museo. Entonces ahí fue que se nos ocurrió invitar artistas a la ciudad, que la recorran, que imaginen proyectos y llevarlos a cabo en el espacio público, o sea, en la complejidad del espacio público. Entonces invitamos 10 artistas, Tomás Espina era uno, eran 8 argentinos, estaba Jorge Macchi, Leandro Erlich, Graciela Sacco, Tomás, etcétera, y había un chileno que se llama Bernardo Yerzún, muy buen artista, y un brasilero que se llama João Loureiro, también excelente. Pues queríamos invitar a un chileno y un brasilero también porque viste que también Bariloche es un destino para los chilenos Sí. y para los brasileños, entonces no queríamos que sea algo estrictamente nacional. Y la verdad que fue un evento buenísimo porque sacó las obras de los espacios cerrados, entonces eran unas obras enormes, muy prepotentes si querés, porque estaban instaladas en el espacio público. En y el eso, lago incluso, ¿no? Sí, también en el lago. Macchi hizo una réplica de la aguja de la catedral que salía del lago, se llamaba la Catedral Sumergida, si no me equivoco. Obras, a mí me fascinó hacerlo. Hubo muchos inconvenientes en el medio porque, por ejemplo, con la obra de Tomás Espina especialmente, Tomás es una obra muy política y lindísima, que era un puente pero enorme, como de 30 metros por no sé cuánto de altura, que pasaba por arriba de la estatua de la plaza central del Centro Cívico de Bariloche, que es una estatua ecuestre de Julio Argentino Roca, tan discutido, digamos, por la campaña al llamado desierto, entre comillas. Entonces él igual era muy interesante la obra, porque él lo que proponía no era desconocer que Roca fue presidente, sino él proponía como superar eso, o sea, decir, bueno, eso también somos nosotros, pero bueno, que sea una etapa superada. Y se armó un lío bárbaro pues le chantamos ese puente enorme de madera arriba de la estatua, y bueno, y por un lado muchos vecinos les parecía que afeaban la postal, pero a mí esas partes me encantan, porque es cuando el arte, digamos, toma contacto, o sea, no rompe la burbuja. Interfiere en la vida cotidiana. Interfiere en la vida cotidiana, no es territorio de 4 curators que dicen, sí, qué cool. A mí me encanta la polémica. Ahora, también se armó un lío bárbaro extra, que no estaba previsto, que unos obreros de una cooperativa que habían sido despedidos lo tomaron, porque hace un frío bárbaro en Bariloche, conocés, y hay mucho viento, lo usaron de lugar para resistir en la plaza con su protesta. Entonces armó un lío político entre la municipalidad de Bariloche y la gente de esta cooperativa que estaba protestando. Y en un momento nos pidieron de desarmarlo. Entonces, nosotros no queríamos desarmarlo porque era la obra de Tomás, y ellos, me acuerdo que decían que, bueno, por ahí lo pueden incendiar y tirarlo contra la municipalidad. Bueno, fue una cosa espesa. El problema no era la escultura de Tomás Espina, el problema era que había un problema social gravísimo en Bariloche,
y que se fue acrecentando. Y nosotros lo que hicimos con la escultura de Tomás es cortar, o sea, es desactivar las escaleras para que la gente no suba, porque si no era peligroso, pero quedó el puente. Y de pronto, eso ya era un fin de año, hubo saqueos, pero terminó todo de la peor manera porque lo destituyeron al intendente, no por el puente, aclaro, ni por el arte, eran otros problemas sociales. Y después vino otra intendente interina y desarmaron el... Pero yo lo que digo a Tomás está de acuerdo conmigo, que como que cumplió su función también el puente, porque era una obra muy política y que tuvo su correlato en la realidad, no era una obra teórica que uno dijo, qué inteligente o qué posición, sino que... a mí esa fue una gran experiencia para mí, lo de In Situ Bariloche. Después lo hicimos de vuelta en Cuenca, con otros artistas en Ecuador. Sí, en el marco de hay una bienal en Cuenca de Arte Internacional, y en ese marco hicimos un In Situ, que es como lo llamamos nosotros, con 12 artistas de todo Sudamérica. Eso lo hicimos con unos fondos de UNASUR. Entonces invitamos un artista de cada país sudamericano, que eran 12, hicieron obras en el espacio público. De Argentina estaba Ehrlich, Leandro Ehrlich, y bueno, había un artista chileno, uno de Bolivia, uno de Brasil, etcétera. Y pretendemos seguir haciéndolo. Lo que pasa es que, bueno, se necesitan los fondos, porque son obras originales de envergadura, entonces no son una acuarela en un papelito, sino son bastante costosas. Y ahora estuviste como curador en el envío argentino, en la Bienal de Venecia. Sí. ¿Cómo fue trabajar? Y fue re placentero. Primero porque a Claudia la conozco desde hace muchos años, es de mi generación, Claudia Fontes, que es la artista. También estaba contento porque se hizo una selección con un comité, que eso es la primera vez que lo hacen. Se armaron eso. Lo hacen, digo, porque los que organizan eso es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. Entonces, una dirección que se llama Dirección Nacional, se llama Dirección de Cultura de la Cancillería, algo así, no se llama exactamente, de Asuntos Culturales, así se llama. Entonces, llamaron a todos los ex curadores de los envíos argentinos, que es toda gente amiga también, Fabián Levenglick, Fernando Farina, María Teresa Constantín, toda gente ridónea, Mercedes Casanegra, etcétera, Rodrigo. Éramos como 8 o 9 y se discutió primero nombres, qué artista nos parecía que vaya representante argentino, y después terminamos seleccionando 9 a los cuales se les pidió un anteproyecto. Eso fue lo novedoso, que fue bueno. Entonces se les pidió un anteproyecto y les mandaron los planos del pabellón, o sea, algo para no elegir solo por la trayectoria y quién es, sino por qué proyecto presenta. Y ahí se presentaron 8, porque en realidad invitamos a 9, pero un artista que se llama Sebastián Díaz Morales, él ya estaba, había sido convocado por la Bienal misma, entonces no quería ser envío argentino y estar en el pabellón internacional. Entonces quedaron 8, fueron 8 proyectos buenísimos. Y nada, y después volvimos a discutir en el comité amigablemente, y ganó el proyecto de Claudia Fontes, que era como muy contundente y muy bueno. Así que, como era un gran proyecto y muy resuelto, no fue para nada problemático, porque estaba muy bien pensado y lo llevó a cabo, ¿entendés? Con el plan que ella tenía de realización, y era un proyecto realmente que ya había cubierto todas las aristas y todas las complejidades, así que no hubo tampoco tanto trabajo de decidir cosas, porque no había espacios borrosos que no habían sido decididos. Entonces nada, estuvimos en el montaje con Claudia en Venecia. Es una obra que se construyó por partes en Inglaterra, porque era más barato que hacerla en Argentina y llevarla hasta Venecia. Entonces se llevó desde Inglaterra, que es donde vive Claudia, a Venecia, y de ahí se ensambló con un equipo re profesional, y la verdad que yo quedé re satisfecho. Fue un muy buen envío. Tuvo excelentes repercusiones. Tuvo excelente repercusión, la obra es súper contundente y aparte tiene mucha tela para cortar. También es una obra con muchas aristas, muchos planos de lectura.
Así que, no, para mí fue una experiencia. Y vinculado a una obra del museo, de la colección También, del Museo es verdad, Nacional. es verdad. Sí, sí, incluso en el texto mío del catálogo aparece esa obra de La Valle. Sí, sí, fue una experiencia lindísima y bueno, también no ganamos los premios de la Bienal, pero eso siempre tiene que ver con qué jurado y que las visiones, pero yo creo que cumplimos con que fue un gran envío de una artista contemporánea muy interesante como Claudia, que tiene también esta obra magnífica en el Parque de la Memoria, Sí. que a mí también me parece una obra sí, excelente, muy lograda. Así que no, fue una buena experiencia también en, en Venecia. Y Venecia, yo fui a otras bienales como visitante, siempre es un poco, es tan vasta que está todo, lo bueno, lo malo, hay cosas que te indignan, cosas que siempre es despareja, no hablo de esta curaduría en particular, ¿eh? Sí. Siempre con este tema de los envíos nacionales, bueno, hay envíos que a uno le parecen mejores, otros parecen fallidos, otros te parecen demasiado políticamente correctos, viste, como demasiado amortiguado para no recibir críticas, otros son más osados, pero funciona de alguna manera como un termómetro del estado del arte en un determinado momento, ¿no? La verdad que son muchas obras, son muchas muestras. Yo estuve bastante con el montaje, estuve como 15 días y igual, no sé, pienso que no la vi por completo, me quedaron cosas, pues también Eventos paralelos. hay eventos paralelos y qué sé yo, pero un poco te enloquece para quien nunca fue, la verdad que yo recomiendo ir. Un poco te enloquece porque tiene algo de las ferias que a mí no me gustan, ¿no? Esta cosa que vas a un lugar donde es inabarcable para el ser humano, a mí no me da, aunque las ferias fuesen buenas, por ahí después te dicen, no, esta feria fue muy buena, ok, pero a mí la escala feria Te satura. me mata, me parece inhumana. Tiene algo Venecia de eso, pero a la vez realmente es ver una parte de lo que está pasando en el mundo, porque hay artistas de países africanos, de Asia, de todos lados, y te da una idea. Y después estar, como nos tocó estar a nosotros, en los días previos, en la preinauguración, también es muy agradable para los que estamos en este mundo, porque está el curador del envío de México, el curador el otro, el director del museo tal, el artista tal. Entonces también es una comunidad que no es tan grande como uno cree y donde nos conocemos bastante. Y eso también es como una oportunidad de volver a ver a colegas, que es gente como muy interesante, con puntos de vista, discutir, incluso ir a comer unos espaguetis y discutir acerca de de las nuevas problemáticas contemporáneas. Así que también es una cita por las obras, por los envíos nacionales, pero también por la gente especializada que va y que si no, no los ves a todos juntos en un lugar. Sí, lo que sucede en las ferias también, que es un buen momento para armar Exacto. lazos. Lo que sé yo, no digo sacar las ferias de arte, incluso la feria del libro. A mí yo soy relector, me gusta. Ahora, yo la verdad que la feria del libro, y yo sé que es re exitosa objetivamente, dicen, ahora yo no, o sea, puedo ir si tengo una actividad o un día a ver algo, pero no me parece, o sea, a mí me supera, me da, no sé, momentos de comprarme todo, de no comprarme nada, no tengo tranquilidad, la tranquilidad esa que cuando vas a una librería, mirás, lees la atrás, agarrás el otro libro, eso es muy difícil llevarlo a cabo en el sistema de ferias, pero yo creo que tienen un propósito o sea, existen porque hay un propósito. Entonces, Arteba, que es una feria dentro de los parámetros de feria exitosa, ¿no? Yo he ido a muchas ferias, a Arco, a Art Chicago, a la FIAC en París, qué sé yo, a esta Art Bo, que es la de Bogotá, que también es muy buena. A mí me molesta una cosa personalmente del formato de feria, porque empiezo a ver stands y al cuarto yo ya no es el contexto, por ahí es una limitación mía, no es un contexto que a mí me permita conectar con una obra. Por eso también a mí sí me gustan los museos. Pues, viste que se habla también, ahora está todo en internet, puedo entrar al Louvre desde mi compu. No, a mí me gusta ir y pararme en la obra y que esté en un ámbito de tranquilidad, bien iluminada y de silencio. Yo conecto así, digamos,
como también me gusta ir al cine. No digo que no veo películas en la computadora o en mi casa, pero la verdad que ir al cine yo lo festejo, no solo por la ritualidad, sino porque realmente te permite una concentración que tu computadora no te la permite, porque vas al cine, te sentás, se apaga la luz, estás a oscuras, la única iluminada es la pantalla, con un buen equipo de sonido, nada, te hace meterte en la película, en tu casa con la compu, el gato tiró la taza, llegó la pizza, qué sé yo. Eso, no digo, no soy un purista, veo miles de películas así en la computadora, pero es verdad que para promover, digamos, ayudar a la experiencia sensible que un ser humano tiene delante de una obra, es necesaria cierto marco, no la podés tener. No, y además en una feria el objetivo es vender Claro. y no tanto, no hay un espacio curado. Es verdad, es verdad. Tiene la Pero bueno, disposición. tendrá su razón, pues por otro lado movilizará el mercado local. Entonces, bueno, quizás es una oportunidad para que los artistas vendan, porque por ahí la gente va y compra ahí en la feria, no compra por ahí en el año, si no, voy a ir a esta galería, vi la muestra de no, solo Claro, está todo concentrado ahí. es raro, pero es un fenómeno que pasa. Ya que hablas del cine, te quería preguntar una curiosidad en relación a El Ciudadano Ilustre, Sí. que se estrenó el año pasado y muchísimos personajes de la película pertenecen al mundo del arte. Me pareció muy divertido ver la película, ir reconociendo galeristas, está Diego Obligado, montajistas, artistas. Sí, ¿Cómo está fue bueno, ese no, bueno, pero eso casting? hacemos siempre eso. Hay escenas que los permiten. Nosotros tenemos una primer película que es El Artista, donde todos son del mundo del Sí. arte. Ahí está todo el mundo, bastante, no todo el mundo. Tergiversados algunos. No sé, me acuerdo, Florencia Braga Menéndez, que en esa época era como la galerista, hace un papel como alguien que da una visita guiada. Que es su galería, de hecho, ¿no? Bueno, en su galería se filmó bastante, pero la escena que hace ella que hace la visita guiada es en Recoleta, en realidad. Pero hay alguna gente que hace de propio artista como etcétera. Y siempre metemos. Bueno, pues parte, es lo que te decía antes, como es parte de mi universo, aparece. Entonces, en el Ciudadano Ilustre hay dos escenas muy de mi mundo, que una es el jurado de los cuadros, que eso lo hemos vivido muchos. Yo, cada amigo que me encuentro que está en este mundo me dice, uy, me pasó una cosa similar cuando fui a tal lado, que es esta cosa de los salones de arte, donde invitan a jurados prestigiosos, pero después quieren que elijas lo que ellos quieren. Entonces es un anacronismo, porque si vos decís, bueno, si voy a ser un poco mafioso y como en el pueblo y yo quiero que gane esto y esto, bueno, entonces no llames a Nicolás Burrió, porque el tipo va a elegir lo que él quiere, te conviene, pero no, entonces quieren tu prestigio, ¿no? Para decir, no, el jurado fue Claro, tal, ser tu nombre. pero después hay como una presión que cómo vas a dejar afuera. Eso nos ha pasado a todos, con diversa suerte. Entonces, eso a mí me gustaba esa dicotomía. Y después la escena del Nobel, eso es más un chiste interno, como era una escena que es como una escena multitudinaria, quizás la más grande de la película, se nos ocurrió invitar, igual tenía que ser gente con aspecto un poco nórdico, cantidad de amigos míos, porque se suponía que éramos académicos suecos todos, estaba yo, estaba Diego Obligado, está Eduardo Costa, está Ricardo Blanco, está Gustavo Vázquez Ocampo, está Raúl Flores, hay cantidad de amigos y amigas, pero está Rob Berf, el marido de Andrea Junta, él es holandés, entonces se acercaba bastante a esa imagen. Pero sí, nos gusta. Ahora estamos preparando una película nueva que también, bueno, que escribí yo y que también tiene que ver con el mundo del arte, que es una relación entre un galerista y un artista, y también va a haber no solo algunos cameos, sino que se ven obras. Bueno, en el artista, en esa película también se veía, y en El hombre al lado también se ven obras. Sí. Ahí hay obras de Tulio Sagastizábal, de Raúl Jurado. Flores, de Irene Banchero. Siempre tratamos de meter un poco. Bueno, no es que tratamos, también se cuela porque es lo que uno conoce, lo que uno es, ¿no? Sí.
Bueno, para cerrar, te quería preguntar si nos podés contar sobre algún proyecto, alguna muestra que se vaya a desarrollar este año en el museo. Este año, ahora en estos días, se inaugura una muestra de Luis Felipe Noé, curada por Cecilia Ivanchevich, que es una muestra muy interesante porque no es una muestra retrospectiva de homenaje a Noé, sino que es una muestra absolutamente actual, muy del universo de Noé, que es un artista de absoluta vigencia para mí y absolutamente activo, y que es grande de edad, para quien no sabe, tiene 84 años, pero para nada es una muestra nostálgica, sino que es una muestra que, que da cuenta de esa multiplicidad de mundos que conviven en Noé. Entonces hay obras de 1962 al lado de una que hizo anteayer, y entonces es muy interesante la curaduría de Cecilia porque es como antiacadémica en un punto, no es que vos decís, bueno, vamos a ver los distintos periodos de este artista, que sería como lo más convencional, ortodoxo. No, armaron junto con Noé una curaduría muy alocada, donde es muy interesante ver cómo discursos del 60 siguen hoy igual, y otros sí fueron abandonados y reaparecen en los 80. Me gusta es una especie de manifestación del caos tan caro a Luis Felipe Noé, ¿no? O sea que me parece que va a ser una muestra muy buena. Y después, para fin de año, como muestras grandes, tenemos una muestra de Joan Miró en las colecciones del Museo Reina Sofía. Firmamos un convenio con el Reina, pues desde el museo queremos como articularnos con los museos regionales y con otros museos importantes. Entonces esta es una muestra que presenta obras hermosísimas de Miró, esculturas, pinturas, unas películas también de él, y después va, que son de la colección del Reina, ¿no?, del Gran Museo madrileño, y después va a Lima, al Museo de Arte de Lima, que es un museo también excelente, y después va al Museo de Bellas Artes de Santiago. Eso para mí no es solo que itinera, o sea, está armado así porque nosotros queremos articularnos con la región y generar intercambios. La muestra de Jules Solar, que acaba de terminar acá, inaugura la otra semana en el Museo Carrillo Gil de México, y la produjimos nosotros. O sea, estamos como con ese interés. Y después, como te decía al principio de la charla, siempre tenemos como, yo tengo mi corazoncito de arte contemporáneo, entonces siempre hay, así como está, no sé, lo de William Kentridge ahora, que hicimos con la Bienal de Performance, o la muestra del artista coreano que ganó el León de Plata de la Bienal de Venecia, que está en diálogo con Hugo Abeta, que es un artista cordobés contemporáneo. Tenemos proyectos de artistas actuales, estamos para la Bienal Sur, va a haber un proyecto de Christian Boltanski acá, que para nosotros es un honor tenerlo, y ahora estamos hablando, todavía no está definido, pero bueno, no importa, tampoco es top secret, estamos hablando para que Ernesto Ballesteros justamente haga un proyecto site specific en un lugar del museo, efímero, que después, pero es muy importante para mí. Por la historia del arte es todo, y para mí, no sé, De la Valle o Gauguin son actuales también, porque nos siguen. Es acumulativa la historia, creo, no es que esto quedó, ya pasó. Entonces son capas que se van acumulando y siempre están en el presente de alguna manera. Entonces a mí me gusta hacer esa ensalada con el museo, que no se transforma que no se transforme en un mausoleo de respetos insensatos a objetos, sino que sea una institución inteligente, dinámica y viva, ¿no? Y no es fácil hacerlo, pero nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo en eso. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por Gracias. tu amabilidad. Gracias a vos, espero haber sido interesante la conversación. Muy interesante. Bueno, pueden encontrar este episodio en temporadarelámpagos.com y suscribirse a nuestro canal en iTunes y en YouTube. Gracias. Yeah.